Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El Santo Rosario. Para poder entender lo que significa el Santo Rosario, nos vamos a tener que remontar hasta el año de 1214. No sin antes quiero decirles a ustedes que el Santo Rosario es un ejercicio espiritual que se lleva a cabo dentro de la comunidad cristiana, principalmente la Iglesia Católica. El Rosario está dedicado en comunicación, en oración, en rezo hacia nuestra Santísima Madre. Y las principales oraciones que se mencionan en este ejercicio espiritual es la oración del Padre Nuestro y del Ave María. La oración del Padre Nuestro, que fue realizada, comunicada y enseñada a los discípulos y apóstoles después, cuando los discípulos le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que les enseñara a rezar, que les enseñara a orar con el Padre. Jesús les muestra la oración y nosotros en la actualidad la hemos dividido en 7 partes como un estudio profundo. La otra oración es el Ave María, en la que nosotros encontramos frases sacadas del Nuevo Testamento cuando nuestra Santísima Madre visita a su prima Santa Isabel. Y una parte posterior del Ave María que es agregada por la Iglesia como una alabanza a nuestra Santísima Madre. Esas dos oraciones son las protagonistas cuando llevamos a cabo el ejercicio espiritual al rezar o al orar el Santo Rosario. ¿Por qué digo rezar y orar? Porque recordemos que rezar es repetir de memoria, en este caso, las oraciones del Padre Nuestro y el Ave María, de una forma ordenada y coordinada. Y la orar es platicar, meditar con nuestro Padre Dios, en este caso, reflexionando las acciones que se tienen en la historia bíblica en recuerdo a nuestra Santísima Madre, ya que, vuelvo a reiterar, el rosario es algo que se le ofrece a nuestra Santísima Madre como oración y rezo. De hecho, la doctrina siempre nos ha invitado y nos ha evangelizado diciendo que nuestra Santísima Madre siempre nos pide que llevemos a cabo el rezo del rosario, ya sea rezado o meditado, que es algo muy importante. Le han llamado que es una arma, le han llamado que es un escudo, le han llamado que es un casco para proteger tu vida del maligno, del pecado, de la desobediencia, del alejamiento a las cosas de Dios. Pero como les había yo mencionado, para poder tener claro qué es el Santo Rosario, nos tenemos que remontar a la historia para así entender el por qué existe este ejercicio espiritual de un rezo coordinado. Cuando nosotros decimos que vamos a rezar el rosario, estamos hablando de rezar 150 Aves Marías y 15 Padres Nuestros. Las personas rezan un rosario en ocasiones al día, otros lo rezan 3 veces al día. Y de hecho tenemos ya un rosario físico, ya sea de madera, de metal, de plástico, en donde se realiza la actividad del rezo siguiendo un formato. Tenemos un objeto con muchas bolitas, en donde 10 bolitas
significan cada bolita una Ave María, y una bolita más grande es el Padre Nuestro. Este objeto se forma de 50 Aves Marías, 50 bolitas y 5 bolitas más grandes que significan el Padre Nuestro. Termina este objeto con una cruz, un crucifijo, no sin antes tener 3 bolitas antes de que se termine este objeto, seguidas, que son otras 3 Aves Marías. Pero este es un rosario, un objeto con el cual seguimos el rezo. Es un tipo como una cadena. Muchos de ustedes pues ya las conocen. Pero eso no es rezar un rosario, eso es rezar unos misterios. Porque se ha dividido en misterios gozosos, de gozo, dolorosos de dolor y gloriosos de gloria. Ahora en este tiempo ya se han incluido otros misterios que son de luz. Entonces tendríamos ya aplicando 200 Aves Marías y 20 Padres Nuestros que rezar si rezáramos todos los misterios. Esto, pues, es moderno, este último tipo de misterios de luz. Pero para poder entender todo este mecanismo, vamos a remontarnos entonces a la historia. En el año 1214 se toma esta forma de recitar Aves Marías, rezarlas en honor a nuestra Santísima Madre. Fue una inspiración de la Iglesia por la Santísima Virgen a Santo Domingo. El santo fue el primero que mandaba a rezar Aves Marías a sus seguidores, y ellos posteriormente propagaron esta devoción de rezar series de Aves Marías, meditando los misterios, claro, y hacían inclinaciones, se hincaban, bajaban su cabeza al término de una serie de Aves Marías. No empezaron a rezar 10 Aves Marías. En un tiempo rezaron 5, en otro tiempo rezaban 7, porque son números importantes dentro de la teología. Recuerda que el número 7 significa plenitud, el número 5 significa el trabajo del hombre. Pero después ya llegó el término de rezar 10 Aves Marías. ¿Por qué el número 10? El número 10 significa la ley. Recordemos el decálogo. Recordemos las acciones divinas que hizo nuestro Padre Dios sobre el pueblo egipcio. El número 10 significa ley. Aquí nos menciona la historia, y quiero hacerles el comentario, de que esto fue dado por un monje irlandés que les pedía a los del monasterio, a los religiosos que hacían culto, que rezaran un Padre Nuestro por cada salmo.
que ellos cantaban. Y así fue la forma de dar inicio. Cuando empezaba Santo Domingo a rezar las 10 Aves Marías, adjuntó también el Padre Nuestro, a similitud de lo que hacían los religiosos en el monasterio, por esa observación o por esa invitación que hizo ese monje irlandés de rezar un Padre Nuestro antes de cantar los salmos. Lo que hoy en día hacemos en las horas litúrgicas, que es cantar los salmos, repetir los salmos. Entonces se fue formando el ejercicio del rosario de esa manera. Se rezaba un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Nada más. Haciendo una meditación de los misterios. ¿Cuáles misterios? Pasajes bíblicos. Momentos en los que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escrito su acción doctrinal y divina en la tierra. Y que tenemos muchos pasajes bíblicos. Tenemos 4 evangelios en los que podemos obtener muchos pasajes bíblicos. Pero ya con el tiempo, ¿vieron cuáles eran los misterios de gozo? ¿Cuáles eran los misterios de dolor? ¿Y cuáles eran los misterios de gloria? Y pues los gozos, desde que nace nuestro Señor Jesucristo, desde la concepción de nuestra Santísima Madre. Los dolorosos, desde el momento que nuestro Señor Jesucristo pasa su sufrimiento en la tierra. Y los gloriosos, desde el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo. Como les digo, hoy en día ya tenemos los misterios de luz, que después se los voy a mencionar. Les quiero mencionar esto porque esto es lo más centrado, que son los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. También es importante que nos demos cuenta que la Iglesia y los laicos en Europa comienzan a rezar o a repetir el Padre Nuestro y las Aves Marías, pero adjuntándole ya otras jaculatorias. Esto ya, como les digo, había empezado en 1214, fue más o menos el inicio, pero en el año de 1402 ya se hacía de una manera más coordinada. La oración era plenamente dedicada a nuestra Santísima Madre. Nos menciona la historia que en el Concilio de Éfeso, la Iglesia, por parte de la dirección de San Pío V, se acepta como un ejercicio espiritual muy importante y queda agregada básicamente en la Iglesia Católica en el siglo XVI. La palabra rosario viene del latín rosarium y significa jardín o corona de rosas. Se divide este significado o lo dividen en 3 partes o 3 nombres. Uno dice que es el rosario, ya que se deriva de la palabra rosa, que es una rosa, dándole el adjetivo de que la Virgen es una bella rosa de Jericó. Sabemos que nuestra Santísima Madre es nuestra mediadora, nuestra abogada, pide por nosotros, nos ayuda y siempre
está con nosotros. El segundo nombre, se le va a entender que es una corona, o sea, el rosario es una corona. Todo esto se asemeja con los salmos. Recordemos que son 150 salmos. Por lo tanto, la iglesia opta por rezar 150 Aves Marías en un paralelismo con los salmos. ¿Quién reza o rezó siempre y ha rezado los salmos? ¿O los ha cantado? Sí, los judíos. Jesús mismo era judío, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Iglesia Católica le da un formato de 150 Aves Marías. Y solamente hacemos pausa cada 10 Aves Marías con un Padre Nuestro, entonces estamos hablando que son 15 Padres Nuestros. En el número tercero, o el tercer nombre que se le da al rosario, se le dice que es un cántico mariano. Así como David nos deja, entre comillas David, porque también es Salomón y algunos otros hagiógrafos, nos dejan los 150 salmos, así también el cántico mariano o salterio mariano consta de estas 150 Aves Marías. Para que nosotros recemos o meditemos el rosario, lo podemos hacer de viva voz o lo podemos realizar mentalmente. Para dar inicio al rosario, se nos pide primero que hagamos la señal de la cruz, o sea, persignarnos. Persignarnos, no signarnos ni santiguarnos, persignarnos. Se reza el Padre Nuestro, se reza el Gloria, se hace un acto de contrición, si ya te lo sabes de memoria, si no puedes hacer un acto de arrepentimiento, de contrición, y lo puedes ejecutar. Y empieza uno a rezar 10 Aves Marías, y al término rezas el Padre Nuestro. En este lapso de las 10 Aves Marías, debemos de meditar cada uno de los misterios que ya están estipulados en el caso de los gozosos, o en el caso de los dolorosos, o de los gloriosos. Son pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y son momentos muy importantes para reflexionar. Cuando tú rezas las 10 Aves Marías, las primeras 10 Aves Marías, empiezas tú a recordar los pasajes bíblicos. Son los gozosos, dolorosos y gloriosos. Y cuando terminas de rezar primero los gozosos, rezas 3 Aves Marías, una oración que se llama la salve, y después de terminar estos rezos, la Iglesia nos ha invitado a proclamar, a recitar una letanía, que es una invocación, una alabanza a nuestra Santísima Madre principalmente. Antes de pasar a la letanía, quiero nombrar los misterios para que los tengan ustedes en cuenta y el porqué de cada uno. Los misterios gozosos son 5, al igual que los dolorosos y los gloriosos. El primer misterio gozoso es la Anunciación. ¿Por qué se dice que es un misterio? Es algo en lo que nosotros tenemos fe, no tenemos cómo comprobarlo, solamente la Sagrada Escritura no lo publica,
nos lo dictamina, y es así como nosotros lo aceptamos, sin poner ningún obstáculo. La anunciación a nuestra Santísima Madre de que iba a ser madre, aún a pesar de que era soltera, aún a pesar de que era virgen, aún a pesar de que ella ya estaba comprometida con José, pero aún todavía no se llevaba a cabo el matrimonio. Dios le manda al ángel Gabriel, que es un mensajero, arcángel San Gabriel, así le llamamos nosotros, es el arcángel Gabriel, y le lleva la anunciación a María. Le avisa a María que es la elegida de nuestro Padre Dios después de 3000 años, desde que el pueblo judío empezó a contar los años. Entre todas las mujeres fue la elegida, descendiente de la sangre del rey David, siendo una mujer joven, aproximadamente de 13 a 14 años. Dirán ustedes en la actualidad, oye, era una menor de edad. Sí, para nosotros aquí en México. Pero en aquel entonces, una mujer de esa edad y de esa cultura y de esa raza, y era una mujer. Acuérdense que los hombres en la raza judía son mayores de edad a los 12 años. Entonces, pues no pensemos que era una niña. A lo mejor hoy en la actualidad decimos que es una adolescente, o más precisamente diríamos es una puberta. Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, Gabriel, el arcángel, le anuncia a nuestra Santísima Madre que va a ser madre del Salvador, del Hijo de Dios, del Mesías prometido al pueblo judío. Sí, ya sé que ustedes me van a decir, no lo aceptaron, lo repudiaron, y finalmente lo mandaron a matar bajo la ley de Herodes, bajo la ley de Pilatos, bajo la ley de los romanos, que fueron los que ejecutaron, la raza romana fueron los que ejecutaron el asesinato corporal, pero el asesinato espiritual y moral lo realizaron los del Sanedrín, los sacerdotes, el sumo pontífice, los líderes de la religión, del credo, de la raza judía. Esa es la anunciación. Y lo vemos nosotros explicado en los evangelios. El primer evangelio es el de Mateo, capítulo 1, versículo 18. La anunciación se menciona de esta manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa.
pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. El otro evangelio que menciona la Anunciación es el de Lucas capítulo 1, versículo 26. Y nos menciona, a los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a visitar a una mujer virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, te saludo, favorecida de Dios, el Señor está contigo. Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo de Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder de Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es una anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel se fue. Esta es la anunciación. Dirán ustedes, bueno, la primera con Mateo es una anunciación a José. Pues es que los dos tuvieron la anunciación. Aunque el rosario está dedicado a nuestra Santísima Madre, debemos de entender que la anunciación se le fue a las dos personas, a José y a María. Mateo nos lo explica, ya lo hemos escuchado, y Lucas nos explica la anunciación que tiene a María. Este es el primer misterio, la anunciación. El segundo misterio es la visitación. ¿La visitación de quién? De María a su prima Isabel. Ahorita lo acabamos de escuchar, de que ya tenía 6 meses encinta de embarazo, Isabel, que era la prima de María, cuando María queda embarazada. O sea que Isabel tenía 6 meses más. ¿Quién nace de Isabel y su esposo Zacarías? Pues Juan, el que después le decían el Bautista de apodo porque bautizaba. Eran primos, Jesús y Juan. Jesús le decían Jesús de Nazaret, Juan le decían Juan el Bautista porque bautizaba. O sea que Isabel y María pues eran primas. La visitación es cuando María va y visita a Isabel para ayudarle en sus últimos 3 meses de embarazo. María, un ejemplo de servicio, un ejemplo de humildad. Esto lo tenemos en el Evangelio de Lucas, nada más, no hay otro evangelio. Lucas es el único que nos lo menciona. En el capítulo 1, versículo 29, dice, por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le movió en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces con voz fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se movió de alegría en mi vientre. Dichosa por tú haber creído
que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Y María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor. Esta es la visitación. Y vemos cómo aquí se forma la oración o el rezo del Ave María. Cuando decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Lo vemos aquí cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se movió en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Esta es la visitación que hacemos en el rosario. Meditamos todo este suceso. Cuando tú realizas un rosario meditado, tienes que meditar todas estas cosas. Rezas las 10 Aves Marías y meditas estas cosas. Rezas el Padre Nuestro y meditas estas cosas. El nacimiento de Jesús es el tercer misterio gozoso, de gozo. Y eso lo tenemos tanto en Mateo como en Lucas, cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos aquí en el capítulo número 2 de Lucas, en donde se menciona el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2 dice: por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Cireneo gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido también el rey David, porque José era descendiente del rey David. Fue allá a inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él, y ya se encontraba encinta. Y se dio que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y ahí nació su primer hijo, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Vemos entonces cómo aquí se nos está mencionando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es otro misterio en el que debemos de meditar. Debemos de acordarnos de este suceso para que lo tengamos siempre en mente cuando estemos rezando el rosario, y en este caso en el tercer misterio. Y bueno, lo vemos en el Evangelio de Mateo, que dice lo mismo, quizás con otras palabras, pero es lo mismo, en donde se menciona que nace nuestro Señor Jesucristo y que nace en un lugar sencillo, humilde. Después nos menciona la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Recordemos nosotros que todo varón israelita tenía que ser presentado en el templo para que fuera circuncidado. Y pues esto pasa también con nuestro Señor Jesucristo. Y es otro misterio de reflexión, de meditación. Y eso está en el capítulo número 2, versículo número 21 de Lucas, del Evangelio de Lucas, nada más. A los 8 días circuncidaron al niño, a los 8 días, y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes de que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ceremonia de la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer
hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Lo presentan en el templo a nuestro Señor Jesucristo para que sea circuncidado a los 8 días. Llevan la ofrenda según las costumbres y la ley mosaica. Y vemos cómo aquí, después de esta presentación en el templo, hay algo muy interesante. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo que adoraba a Dios y esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño de Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo de la ley que ordenaba, Simeón lo tomó en los brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya ha visto la salvación, y que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos la luz que alumbrará a las naciones, y que será la honra de tu pueblo de Israel. Este hombre nada más estaba esperando que Jesús, que naciera el Mesías, ya con el nombre, ahora ya sabemos que Jesús, Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. Jesús significa Salvador. El ángel le dijo que le pusiera el nombre de Jesús, y Simeón carga a Jesucristo, a Jesús, y en ese momento se cumple la promesa que Dios le había ofrecido a Simeón, de poder ver al Salvador prometido. La promesa estaba cumplida. Simeón, nos dice la Escritura, que estaba lleno del Espíritu Santo, y no se iba a morir sino antes viera al Salvador, al Mesías. Y esto es la presentación en el templo de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de meditar cuando estamos rezando los misterios gozosos. El quinto misterio gozoso: Jesús es encontrado en el templo por José y María. Y esto nos lo denuncia o nos lo explica Lucas, capítulo número 2, versículo número 41. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió 12 años, pues ya era un mayor de edad, fueron allá todos ellos, como era costumbre en las fiestas. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Pues que tenía 12 años, ya podía andar de aquí y allá y por todos lados. Y acuérdense que no se regresaban en camión ni en coche, en caravanas se regresaban. Y no eran caravanas de 10 personas, eran caravanas de cientos de personas. Sin que sus padres se dieran cuenta, pensando que Jesús se iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, pues no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Otro día más de regreso, ¿cómo la ven? Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo de Jerusalén, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús le contestó: ¿por qué me buscan? ¿No saben que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre y estar en la casa de mi padre? Pero ellos no lo entendieron lo que él decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret,
donde vivió obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón y Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Este es el misterio número 5, gozoso, en donde nuestro Señor Jesucristo es encontrado en el templo. Todo esto se debe de meditar cuando realizas el rosario. Pasamos a los misterios dolorosos. El primer misterio doloroso, la oración en el huerto. ¿Por qué la oración en el huerto? Es la oración que hace nuestro Señor Jesucristo después de haber realizado la celebración de la Pascua, de la última cena, como le llamamos nosotros, que Jesús, siendo judío, pues también lleva a cabo esta oración, esta celebración. Terminando de la cena, se fue al huerto de los olivos, o llamado Getsemaní. Esto está en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos. Voy a dar lectura al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 39, en donde se explica este misterio. Luego Jesús salió y, según su costumbre, se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a una distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y lloren para que no caigan en tentación. Esta es la oración del huerto, en donde nuestro Señor Jesucristo está orando con nuestro Padre Dios. Yo sé que dirán ustedes cómo está orando a sí mismo, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Sí, pero recordemos que cuando estuvo aquí era el Hijo de Dios. Cuando se va es Dios Hijo. Y antes de que llegara, sí, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios el Salvador. Esta es la oración, este es el misterio, el primer misterio doloroso, que también lo tenemos que meditar. Después, el segundo misterio dice la flagelación. Es cuando a nuestro Señor Jesucristo lo golpean, lo hieren. Y esto también lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Lo tenemos en el capítulo número 19 de Juan, en el versículo 1, donde dice: Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciéndole: viva el rey de los judíos, y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, lo he sacado para que se den cuenta de que no encuentro ningún delito con él. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a este hombre. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es sentenciado a muerte y es castigado. Y después vemos el tercer misterio doloroso, que es la coronación de espinas. Y hemos visto aquí en esta lectura
en donde le ponen en la cabeza una corona de espinas tejida y una vara en la mano derecha, se arrodillan delante de él y se burlan y le gritan: «Viva el Rey de los Judíos». Es el tercer misterio doloroso, que también lo tenemos que meditar. El cuarto misterio es Jesucristo con la cruz a cuestas. Durante un largo camino, nuestro Señor Jesucristo va cargando la cruz. Pero hay un hombre, Simón, de natural de Cirene, que lo obligan a cargar la cruz de Jesús para ayudarle, ya que sentían que Jesucristo desfallecía, no iba a lograr llegar al Monte Calvario, donde iba a ser crucificado, y lo obligan a este hombre que regresaba de su trabajo a cargar la cruz. Esta acción, hasta que llegan hasta el Monte Calvario, también se medita en este misterio. Jesús con la cruz a cuestas. Después vemos el último misterio, que es el número 5, la crucifixión en el Monte Calvario. ¿Qué significa Monte Calvario? Es el Monte de la Calavera, en donde nuestro Señor Jesucristo es crucificado, en donde lo crucifican en medio de dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda, en donde empiezan a vociferar uno de ellos en contra de Jesucristo, y le dice: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos». El otro bandido le dice: «¿Ni tú le temes a Dios en este suplicio? Él no ha hecho nada, nosotros sí, somos unos bandidos, pero él, solo por predicar la palabra de Dios, lo están crucificando». Y le dice a Jesucristo ese bandido: «Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Señor». Y Jesús le dice: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». En la crucifixión, nuestro Señor realiza lo que en la actualidad le decimos 7 palabras, pero en realidad son 7 reflexiones, 7 oraciones, en donde nuestro Jesucristo en la cruz muere, y antes de morir, pues dice estas 7 palabras o 7 reflexiones. La primera dice Jesucristo: «Elí, Elí, lema sabactani». Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto está en Mateo 27, versículo 46. La segunda palabra está en Lucas. Pero antes de mencionarles la segunda palabra que nuestro Señor Jesucristo dice en la cruz, quiero hacerles ver que en Mateo dice Elí, Elí, y en Marcos capítulo 15 dice Eloi, Eloi. Son diferentes pronunciaciones, son diferentes formas. Dios mío, Dios mío. La segunda palabra que dice nuestro Señor Jesucristo en la cruz está en Lucas 23, capítulo 23, versículo 34, donde dice: «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». Sí, porque no sabemos lo que hacemos. Lo estábamos asesinando. Muchos critican a Judas Iscariote, pero no critican a los romanos que ejecutaron las órdenes. Y no critican al Sanedrín y los judíos, al pontífice, que lo mandan a matar a nuestro Señor Jesucristo y que van y lo aprenden con espadas, palos, a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. A ellos no. El culpable es Judas Iscariote, como siempre, ¿no? Queremos lavarnos las manos rápido y acusar al único. La tercera palabra está en Lucas 23, del 39 al 43, en donde dice: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso», que fue a uno de los delincuentes o bandidos que estaban crucificados con él. La Sagrada Escritura no nos menciona los nombres de estos bandidos. Ya estos fueron posteriores, los nombres, ya se los pusieron posteriores, ¿sí? Pero no tenemos nota en los evangelios de los nombres de estas dos personas. Ni las menciona. Ya se las saben ustedes, pero ni las menciona porque no tiene caso, ¿sí?
La cuarta palabra o la cuarta oración que nuestro Señor Jesucristo dice en la cruz, se la dice a nuestra Santísima Madre, a su madre, a María, que estaba acompañándose con Juan, el discípulo más joven, el apóstol más joven de los 12 que nuestro Señor Jesucristo había elegido, porque eligió a los 12, no nada más eligió a 11, ¿eh? Y Judas se adjuntó. No, eso está en Mateo, pero bueno, no es ahorita esa explicación. A lo que voy es que Juan estaba con María a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, después de que había sido crucificado. Y le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Oigan, pero pues si Juan tenía mamá, o sea, todavía vivía la mamá de Juan. La tenía que tomar a María como su madre. Acuérdense que las mujeres solas eran mal vistas en la raza judía y más en aquel entonces. Y pues ya no tenía marido María, ya se había muerto José. No tenía papá María, ya se había muerto. No tenía hermanos María. Estaban los hijos de José, ¿sí? Porque, pues, pero directamente de María no eran nada. Pero nuestro Señor Jesucristo le encarga a Juan para que la proteja, para que la defienda y para que el pueblo judío, por sus costumbres, no le vayan a faltar el respeto y la vayan a violentar a nuestra Santísima Madre por estar sola, una mujer. Y Juan, pues ya era un muchacho, porque Juan era muy joven, aproximadamente tendría 17, 18 años en este momento que Jesús muere. Era un jovencito cuando empezó a andar con Jesús y la toma como su madre. Pero esto tiene un significado teológico que ahorita pues no se los voy a explicar porque nos tardaríamos más. Bueno, ahorita estamos con el tema del rosario y con la meditación de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en este quinto misterio doloroso. Pero pues ya después podemos explicarles cada uno de estos sucesos con un poquito más de tiempo. Quinta palabra o quinta frase que dice nuestro Señor Jesucristo en la cruz: tengo sed. Después de que nuestro Señor Jesucristo el Jueves Santo, en la última cena, había tomado el último alimento, la última bebida, imagínense, aproximadamente eran las 8, 9, 10 de la noche, cuando ya estaba en el huerto de los olivos. Ya nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado a las 12 del día y eran las 3 de la tarde del viernes. Pues échenle cuántas horas ya habían pasado sin haber probado alimento ni haber bebido un poco de agua. El cuerpo está sediento. Estamos hablando de aproximadamente 12 horas, de 10 de la noche a las 10 de la mañana, serían 12 horas, y eran las 3 de la tarde, eran 5 horas más, 17 horas aproximadamente. Nuestro Señor Jesucristo no había comido ni bebido nada. Aparte, pues, imagínense la golpiza que le dieron, el haber estado cargando la cruz bajo el rayo de este sol, porque este sol que tenemos ahorita fue el mismo sol que quemó, que alumbró, que brilló cuando nuestro Señor Jesucristo cargó la cruz. Es el único testigo astral, astronómico, que tenemos. Nuestra estrella solar es testigo de todos estos sucesos. Lógico que tenía sed nuestro Señor Jesucristo. Pero dice aquí la escritura que pues le tratan de dar vinagre, ¿no? Para calmarle el dolor, y pues no lo toma nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero también les digo, tiene un mensaje teológico. O sea, de que tengo sed, pues es sed de salvación, sed de amor, sed de paz, sed de muchas otras cosas. Pero bueno, sigamos adelante porque en la sexta palabra dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se me olvidó decirles que tengo sed está en el capítulo de Juan, capítulo 19, versículo 28. La quinta palabra. La cuarta palabra, cuando le dice a María, está en Juan 19, del 26 al 27.
no están todas las palabras escritas o predicadas en un solo evangelio. Si ustedes se dan cuenta, la primera palabra está en Mateo y en Marcos, la segunda palabra está en Lucas nada más, la tercera palabra está en Lucas nada más, la cuarta palabra está en Juan, la quinta palabra, esta que acabamos de mencionar, está también en Juan 19, la sexta palabra está en Lucas 23, versículo 46, donde dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la última palabra está en Juan 19, versículo 30. Todo está consumado. Y aquí se termina la meditación del quinto misterio, doloroso. Seguimos con los misterios gloriosos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el primer misterio glorioso, porque es una gloria. Y eso está en Mateo, pero también está en Marcos, en Lucas y en Juan. Voy a darle lectura a Mateo 28, capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, ¿qué día era el día de reposo? El sábado. Pasando ya el día de reposo. Acuérdense que para los judíos primero está la noche y después el día. ¿Sí? El sábado a las 6 de la tarde, cualquier sábado a las 6 de la tarde ya no es es la noche del sábado. Muchos van a emborracharse a las fiestas y dicen: voy el sábado, en la noche. A las 6 de la tarde del sábado ya no es la noche del sábado. Para los judíos, para todos los demás, pues sí, es la noche del sábado. Pero para los judíos a las 6 de la tarde ya empieza la noche. Ya no es la noche del sábado, ya es la noche del domingo, porque primero es la noche y después el día, para los judíos. Hago esta aclaración para que tomes en cuenta lo que dice aquí la Escritura. Pasado el día de reposo, cuando ya amanecía el primer día de la semana, o sea, el domingo, es el primer día de la semana. Todos dirán: es el lunes, yo entro a trabajar el lunes, voy a la escuela el lunes. Pues sí, pero aquí estamos hablando de los judíos. Pasado el día de reposo, cuando ya amanecía el primer día de la semana, María Magdalena, que era de Magdala, a la que nuestro Señor Jesucristo le sacó 7 demonios, no era prostituta, no. Magdalena le sacaron 7 demonios. Nuestro Señor Jesucristo la liberó de 7 demonios. Y era de la ciudad de Magdala. No tiene nada que ver con la prostituta. Que le enjugó los pies con sus lágrimas y se los secó con su cabello, sí. Y también una prostituta, sí. Pero no la vayamos a confundir, por favor. Bueno, hago esta explicación porque a veces me quedan ganas de explicarles todo. Pero bueno, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. La otra María no era María Santísima, era otra María. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que la tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Yo sé lo que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y díganle a los discípulos: ha resucitado y va a ir a Galilea antes que ustedes. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro, con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. Y él les dijo: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Esa es la reflexión, la meditación que debemos de tener de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solamente les he leído la parte de Mateo, pero pueden ustedes corroborarlo con la parte de Marcos, de Lucas y de Juan, que también se menciona la resurrección. Es el primer misterio glorioso, la resurrección. El segundo misterio
es la ascensión. Y bueno, pues también se menciona en las Sagradas Escrituras la ascensión. Y bueno, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 y siguientes, y dice así: cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse a Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa de mi Padre que les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó: no les toca a ustedes saber en qué día o en qué ocasión hará el Padre las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán el poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue llevado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban cómo subía Jesús al cielo, los dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Esta es la ascensión. Y algún día va a descender otra vez nuestro Señor, ¿eh? Así lo publicaron estos ángeles. ¡Qué emoción! Emocionante ese suceso cuando se presente. Bendito sea Dios. Esta es la ascensión. Segundo misterio glorioso del Santo Rosario. Y después venimos a pasar el tercer misterio, que es la venida del Espíritu Santo a los apóstoles, y lo tenemos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y dice: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablara. Porque por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír el ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales sus sorpresas y su asombro que se decían unos a otros: ¿acaso estos no son de Galilea y están hablando con nosotros? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elán, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas de Cirene. Hay también algunos que vienen de Roma. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas del Señor. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban qué significa todo esto, pero algunos burlándose decían: es que están borrachos. No, es que el Espíritu Santo había llegado al mundo entero. La venida del Espíritu Santo. Tercer misterio glorioso. El cuarto misterio, la Asunción de María, cuando nuestra Santísima Madre es llevada al cielo. Este hecho no está escrito en la Sagrada Escritura. La Asunción, ¿qué es la Asunción? Es llevada. Nuestra Santísima Madre es llevada. Asunción es de que es llevada. Ascensión es de que tú te elevas. Nuestro Señor Jesucristo se eleva, y la Asunción es de que la elevan a nuestra Santísima Madre. Es llevada al cielo. No se tiene datos aquí en las Sagradas Escrituras de qué pasó con María. Tenemos libros que se les dice contemporáneos o apócrifos, en donde mencionan que nuestra Santísima Madre pues se fue con Juan un tiempo, después se fue a otro lugar con la familia de José. Recuerden que José ya tenía hijos antes de
cuidar a nuestra Santísima Madre porque era una persona adulta, le llevaba varios años a María, no eran de la misma edad. Ya José tendría aproximadamente unos 50 años, 40 y tantos, 50 años cuando se casa con nuestra Santísima Madre, María, por orden de nuestro Padre Dios. Ya había sido padre y era viudo y tenía hijos. Y María fue a estar con los hijos de José un tiempo. No se tienen datos específicos aquí en las Sagradas Escrituras. Les menciono esto, que son datos de libros apócrifos contemporáneos, escritos, y que no están dentro del canon de la Iglesia, que no son aceptados como una historia verídica o una historia de salvación, pero de que es una historia y fueron escritos y están, pues sí están. La Asunción de María, que es llevada al cielo, también es un misterio que se renombra aquí como glorioso. Y el último misterio es la coronación de María como reina del cielo y de la tierra. Es una alabanza, es un honor que como iglesia nosotros le brindamos a nuestra Santísima Madre, que tampoco este misterio está escrito en la Sagrada Escritura. Si ustedes se dan cuenta, de los 15 misterios que acabamos de mencionar, gozosos, dolorosos y gloriosos, los únicos que no están son los últimos dos gloriosos. Y bueno, después de haber hecho una meditación, pasemos entonces, después de esta meditación, pasemos a nombrar los 5 misterios luminosos o de luz, que ya en la actualidad tenemos, hace muy poco tiempo de esto, ¿sí? Juan Pablo II, el Papa Karol Wojtyła, nos invitó a que también integráramos estos misterios luminosos dentro del Santo Rosario. El Santo Rosario que acabamos ahorita de meditar, de esos 15 misterios que son paralelismo a los salmos, a los 150 salmos, porque como les digo, son 150 Aves Marías, es un paralelismo con los 150 salmos, se realizó desde el año 1400, como lo acabamos de ver hace un momento, en la época de 1402, cuando se hizo el concilio. Y desde ese entonces hasta este año 2000 y feria, cuando Juan Pablo II, estamos en el año 2018, pero en el año 2000, más o menos, Juan Pablo II nos invita a reflexionar otros 5 misterios que son de luz y luminosos. Y uno de ellos es el bautismo en el Jordán de nuestro Señor Jesucristo. Este misterio sí está en las Sagradas Escrituras, está publicado, y dice en el capítulo número 3 de Mateo, versículo 13, dice: Jesús fue a Galilea, al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo, y le dijo: yo debería de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, de pronto el cielo se abrió, Jesús vio que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Y ese es el misterio del bautismo, el primer misterio luminoso, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya después, el segundo misterio luminoso nos habla de las bodas en Caná de Galilea, en donde nuestro Señor Jesucristo fue invitada a nuestra Santísima Madre, y también nuestro Señor Jesucristo asistió. Y esto también está en las Sagradas Escrituras, pero solamente lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: al tercer día hubo una gran boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada
tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Y así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía, de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya están bebiendo bastante, entonces se sirve el vino corriente, pero tú has guardado el mejor vino hasta la hora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Cafarnaún acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y ahí estuvieron unos cuantos días. Este es el misterio de las bodas de Caná, en donde nuestro Señor Jesucristo se autorrevela, y es su primer milagro, y es un misterio luminoso. Tenemos el tercer misterio: anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Pues lo tenemos en varias partes de las Sagradas Escrituras, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, y pues lo hemos visto, y podríamos mencionar muchos pasajes bíblicos. A mí me gusta mucho recordar cuando les dice a sus discípulos que para ser el primero tienen que ponerse a servir. Les dice en otra ocasión: el que mira hacia atrás no sirve para arar. Tienes que dejar todo para seguir adelante con Dios. Otra más es con el joven rico, que le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y después vienes y me sigues. Los está invitando a la conversión. Les está anunciando el reino de Dios. En toda la Sagrada Escritura, en todos los evangelios, todos los pasajes bíblicos, el Señor anuncia el reino de Dios y nos invita a la conversión. Entonces, no podría yo darles un evangelio en específico o una lectura en específica, porque en toda la Sagrada Escritura nos menciona eso, el anuncio del reino de Dios. Solamente quiero explicarles que el reino de Dios, el reinado de Dios ya está en nosotros. El Espíritu Santo es el producto del amor del Padre y del Hijo, y ya reina con nosotros porque ya está con nosotros. Ese es el reino de Dios. Ya vive con nosotros el reino de Dios. Ustedes están pensando en un reino de Dios de lujo, de oro, de sirvientes, de palacios. No. El reino de Dios ya vive con nosotros. Ese es el tercer misterio luminoso que Juan Pablo II, el Papa Karol Wojtyła, nos pide que lo anexemos, que lo hagamos también como los otros misterios que hemos visto, que son los gozosos, dolorosos y gloriosos. El cuarto misterio nos habla de la transfiguración. Ese sí está en específico en la Sagrada Escritura. Y la tenemos en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Juan no. Voy a dar lectura a Mateo, capítulo 17, en donde nos menciona la transfiguración. Mateo, capítulo 17. Versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube brillante los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en la tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús le contestó: es cierto que Elías viene primero, y que él lo arreglará todo.
Pero yo les digo que Elías ya vino, y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que hicieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Esta es la transfiguración. Otro suceso bíblico muy importante. Tiene una explicación teológica muy importante en la transfiguración, pero bueno, no se la voy a decir ahorita, pero es una meditación en el Santo Rosario. Y el último misterio, la institución de la Eucaristía, y que también la tenemos en la Sagrada Escritura, que es la última cena, que es en donde nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo la cena pascual, y la tenemos en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan. Y dice, voy a dar lectura en Mateo, capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Vayan a la ciudad, a la casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús se lo había mandado y prepararon la cena pascual. Cuando llegó a la noche, Jesús estaba en la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes, comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? ¿Seré yo? Jesús le contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor que a él no hubiera nacido. Entonces Judas, el que le estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho. Jesús contestó. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos para el perdón de los pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que la beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Ese es el quinto misterio meditado que hacemos en los misterios luminosos. Cuando hemos terminado nosotros de meditar el rosario, la Iglesia nos ha pedido que hagamos una letanía en devoción popular a ofrecer alabanzas a nuestra Santísima Madre, como Reina y Virgen. Y empezamos a decir los responsos. Y cada responso la gente contesta: ruega por nosotros. Le pedimos primero a nuestro Padre Dios que tenga piedad, a Jesucristo que tenga piedad, y al Espíritu Santo que tenga piedad. Le pedimos a Jesucristo que nos oiga, que nos escuche, a nuestro Padre Dios Creador, que ruegue por nosotros, al Hijo Redentor del mundo, al Espíritu Santo y a la vez a la Santísima Trinidad. Primero invocamos a Dios en sus tres divinas personas. Decimos Santa María porque María es santa, no cometió pecado, cometió errores pero no pecados. Santa Madre de Dios porque nuestra Santísima Madre fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, y pues Jesús era Dios antes de que llegara aquí, y pues nuestra Santísima Madre actuó como madre de nuestro Señor Jesucristo, como Dios, como madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes, de todas las vírgenes, hablando en un sentido tanto corporal como espiritual, nuestra Santísima Madre es la Virgen de todas las vírgenes. Es madre de Jesucristo, es madre de la Iglesia, porque la Iglesia somos nosotros, y es madre de nosotros, porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Madre de la divina gracia. La gracia es el poder de Dios, y la gracia que estuvo con María, el poder de Dios estuvo con María. Madre purísima, nuestra Santísima Madre es pura,
como les acabo de mencionar, no cometió pecado, sí errores, pero no pecado. Madre virgen, es la única madre virgen, se puede decir, como es una madre y es virgen, si no conoció varón, no estaba casada cuando fue concebida. Madre sin mancha, no tuvo pecado. Madre inmaculada, porque Dios la protegió siempre del pecado. Madre amable, porque siempre es amable con todos nosotros, está con nosotros, pide por nosotros y nos cuida. Admirable, porque se le admira, se le alaba a nuestra Santísima Madre. No se le adora, que quede claro. Madre del buen consejo, porque lo vemos, ese consejo que le dio en las bodas de Caná a los discípulos, a los de la fiesta, en donde daba un buen consejo. Y no solamente ahí, sino siempre estuvo dando consejos a Jesús desde que era niño, desde que era un bebé. Madre del Creador, nos dice aquí, porque Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad y es Dios. Entonces es como si fuera madre del Creador, ¿sí? Porque tuvo en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Madre del Salvador, porque Jesús, siendo Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús es el Salvador.
podíamos meditar y lo podíamos meditar de una manera teológica. Espero que esta explicación te sirva y la puedas tú obtener, descifrar algunas dudas que tengas y sepas para qué hacer el Santo Rosario. Que Dios te bendiga.